Estamos en el punto preparar una lista de coros. Son instrucciones apropiadas, son consejos apropiados para los directores de alabanza. Preparar una lista de coros. Con anticipación, hermanos, y en oración, el líder de alabanza debe pedirle al Señor que le guíe para hacer la lista de cantos que va a dirigir. Así como el predicador en oración pide el mensaje, también los líderes de alabanza tienen que pedirle al Señor en oración que les guíe en cuanto a los coros a cantar. Deben también sacar varias copias los líderes de alabanza de esa lista de cantos para que el resto del grupo, el coro de apoyo, por ejemplo, los músicos, las personas encargados de proyectar las alabanzas y aún los sonidistas tengan esa lista, tengan una de esas listas. Al escoger los cantos, deben procurar en la medida de lo posible que estén, fíjense bien, en la misma clave o nota. En la medida de lo posible deben de procurar que estén en la misma nota, para que no tengan que estar parando después de cada canto y esperar que los músicos les den una nueva nota para el siguiente canto, porque esto lo que hace es cortar el fluir. Como hemos mencionado anteriormente, es como apagar y prender la luz, ¿verdad? También debe escogerse, una nota adecuada, hermanos, para que la congregación pueda cantar sin ninguna dificultad. La nota debe ser una nota media que todos puedan cantar con ella, ¿verdad? No debe ser muy alta, no debe ser muy baja. Por ejemplo, hay directores que, debido a que tienen una voz demasiado aguda, son tenores o qué sé yo, ¿verdad? Escogen notas muy altas. Y esto hace que la congregación sencillamente no pueda cantar, no pueda seguirlos, porque ellos están cantando con notas muy elevadas, muy altas. Como ya hemos indicado con anterioridad, preferiblemente sugerimos que en la lista de cantos que se han seleccionado se empiecen con cantos alegres, rápidos, de alabanza, y seguidamente con los cantos lentos, ya después. Por supuesto, hermanos, esto no es algo que es estrictamente así, ¿verdad? No debemos ser tan rígidos. También hay veces el Espíritu Santo cambia el orden y tenemos que ser sensibles a eso. También recomendamos que en la medida de lo posible los cantos que elijan, fíjense bien lo que voy a decir, traigan mensajes similares. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y esto, hermanos, yo lo veo con frecuencia en los cultos, los directores de alabanza no se percatan que los mensajes de los cantos que ellos han seleccionado traen ideas y verdades totalmente diferentes los unos de los otros. Los cantos son muy bonitos, pero uno habla de una cosa y el otro habla de otra cosa. Así que para la congregación es una ensalada de ideas que les trae confusión, pues, y no pueden ministrar bien al Señor, entiende, en un fluir determinado, porque les están cambiando, digamos, el contenido de los cantos. Son uno nada que ver con el otro, pues. Les pongo un ejemplo, ¿verdad? Estamos en un culto y de repente el director empieza: cruzando el valle voy. Canto muy antiguo, pero este es un himno apropiado para funerales. Pero
Por supuesto que también se puede cantar en la congregación, ok, no hay ningún problema, ¿entiende? Pero el siguiente canto es yo te amo con el amor del Señor, ¿verdad? Himno que es más bien para mostrar el amor a nuestros hermanos, ¿entiende? Y de repente cambiamos a fluye, Espíritu, fluye. Himno apropiado cuando se está ministrando el Espíritu Santo o se está ministrando unción, ¿entiende? O de repente empezamos con Jehová edifica Jerusalén, otro canto también conocido, que tiene que ver con la restauración de Israel, ¿verdad? Y de repente nos cambiamos a yo soy Jehová tu sanador, un canto apropiado cuando se está ministrando sanidad divina en la congregación, ¿verdad? Si se cantan estos cantos en ese orden, hermanos, en ese orden probablemente eso va a traer mucha confusión en las mentes de la congregación, pues son cantos con mensajes completamente diferentes y no van a lograr fluir y ministrar al Señor en algo determinado, pues. Creo que si se canta algún canto sobre el sacrificio de Cristo, por ejemplo, se deben escoger cantos relacionados, que hablen de la cruz, ¿entiende? De la sangre, ¿entiende? Porque ese es el tema, ¿verdad? Si se canta algún canto sobre el Espíritu Santo, lo propio es escoger otros cantos que hablen también de la unción, del Espíritu Santo, en fin. Esto evitará que estemos entrando al Santísimo con algún himno, ¿verdad? Y saliendo de regreso a la puerta del atrio, subiendo al cielo y bajando a la tierra, ¿no? Que entramos y salimos y no hay un fluir consecuente, pues. Otro consejo a los directores de alabanza es que escojan principalmente, hermanos, cantos dirigidos al Señor, cantos dirigidos a Él, sobre todo en el tiempo de la adoración, Hoy hay muchos cantos ciertamente cristianos, pero centrados no en el Señor, sino en nosotros, ¿entiende? Son cantos cristianos, pero no están dirigidos al Señor, sino son centrados en nosotros. Solo tenemos que ver sus letras, ¿verdad? Dame, ¿verdad? O renuévame, todo para mí, ¿verdad? Cámbiame, satúrame, sáname, toda clase de cantos que por supuesto son cantos válidos y que pueden tener su lugar en el culto, pues son como oraciones cantadas estas, ¿verdad? Y está bien, es válido, ¿entiende? Pero hermanos, en el tiempo de la adoración tienen que ser cantos dirigidos a Él, no para nosotros, pues, no cantemos oraciones cantadas, pues, ¿entiende? Hay otros cantos centrados en el prójimo, ¿verdad? Y que se cantan eventualmente para mostrar amor a nuestros hermanos, como ya mencioné. Una vez, recuerdo, yo estaba exhortando a la iglesia porque se estaba cantando el canto Yo te amo con el amor del Señor. Ya lo mencionamos, yo te amo con el amor del Señor. Y mientras cantábamos ese canto, la gente con los ojos cerrados y levantando las manos, ¿verdad? Y entonces yo miraba que eso no tenía sentido, porque es un canto dirigido a los hermanos. Lo propio es yo te amo con el amor del Señor, darle la mano, ¿entiende, verdad? Eso es lo propio, porque así dice el canto, ¿verdad? Pero no se hacía de esa manera, todos estaban como adorando con un canto que no era para Dios, pues, ¿entiende? Así que cuando llega uno a una iglesia, generalmente se canta ese bienvenido a esta iglesia que te ama, si detrás del Calvario y todos, dame la mano, y dicen todos darse la mano. Pero si yo estoy, dame la mano, es el momento de darle la mano al hermano, pues. Amén. Así que estas cosas son importantes tomarlas en cuenta. Pero insisto, hermanos, en el tiempo de la adoración principalmente, hermanos, los cantos deben llevar letras dirigidas a Él.
letras dirigidas a Él. Amén. Se debe ser un buen líder, un buen líder. El líder de alabanza debe dirigir no solo a la congregación, como tradicionalmente se hace, él también, en un sentido, hermanos, debe dirigir a los músicos, al coro de apoyo, al del proyector, al del sonido y todos los que están involucrados en la alabanza el día que les corresponde a ellos dirigir. ¿Entiende? Él debe ser un buen líder para todo el grupo de alabanza porque es el director. Su objetivo es introducir tanto al grupo de alabanza como a la congregación, como ya hemos dicho anteriormente, a la presencia del Señor. Debe pasar a dirigir con seguridad, sin nerviosismo, porque es un líder, tiene que ser un buen líder, ¿verdad? Su voz debe ser clara, debe ser fuerte. Sus instrucciones, cuando sea necesario darlas, porque no siempre procede eso, ¿verdad? También deben ser bien escuchadas y bien explícitas, de tal manera que todos sepan a dónde los quiere conducir el director, qué es lo que quiere hacer. Si desea que se pongan de pie o que levanten las manos o aplaudan o dancen, debe transmitir claramente sus intenciones. Por supuesto, se debe buscar el momento más apropiado para hacerlo, ¿verdad? Para dar las indicaciones, para no interrumpir el fluir en la alabanza, ¿entiende? Ahora, muchas veces un buen líder no necesitará estar dando instrucciones para que la gente entienda, simplemente tiene que empezar él, ¿verdad? ¿Verdad? Y al empezar él, pues ya la congregación entiende y en todos empiezan a hacerlo. Si es un momento de danzar, no tiene que decir dancen, hermanos. Si él se pone a danzar, todos van a entender y a danzar. Si es de levantar las manos, él levanta las manos y todos van a entender y van a levantar las manos, ¿entiende? Si es de clamar, si él clama, pues todos van a empezar a clamar, porque es el director, es el que está dirigiendo, pues. Gloria al Señor. Es muy importante también que en los grupos de alabanza exista entre ellos un sistema de gestos o señales, ¿entiende? Que han practicado antes, preestablecidos, para que sin necesidad de interrumpir la adoración puedan comunicarse y darse indicaciones entre ellos. Muy discretas, indicaciones muy discretas. Todos los involucrados en ministrar la alabanza, incluyendo sonido, proyecciones, etcétera, deben conocer el lenguaje preestablecido y practicado para entender las señales del director y obedecerlos, ¿verdad? Con un gesto se puede indicar la nota que se quiere, ¿verdad? Con la mano se puede indicar la nota que se quiere, sin necesidad de acercarse a los músicos y decirles dame tal y tal nota o quiero cantar este canto, no, porque hay lista y hay gestos. Entonces, si él hace, por ejemplo, podría decir do por ejemplo, podría ser 1, re así, mi así, por decir algo. Ellos tendrán su lenguaje discreto para entenderse, comunicarse. También con un pequeño gesto se puede pedir a los músicos más o menos velocidad en el canto, ¿verdad? Hay veces se está cantando un canto que tal vez quiere más velocidad, pues con un gesto se puede hacer que los músicos lo hagan más rápido. O repetir un coro, con un gesto también. ¿Verdad? Con un gesto se le puede pedir al de sonido también que baje volumen o que suba volumen a los monitores si es necesario, ¿verdad? O que regulen el tono de voz del micrófono, en fin. Con una señal se puede indicar a los de las proyecciones que cambie al siguiente canto, a la siguiente alabanza y mil cosas más. Otro detalle importante es que todos los involucrados en ministrar la alabanza en el culto, en la medida de lo posible, hermanos, debieran alabar y adorar al Señor con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos para estar pendientes de las indicaciones del líder de alabanza, Porque, hermanos, sucede, ¿verdad?
tal vez se empiezan a... Y el líder quiere indicarle algo a alguno de los músicos y está con los ojos cerrados. No, entonces ellos pueden alabar al Señor y adorar con los ojos abiertos. ¿Dónde dice que hay que cerrar los ojos? ¿Dónde? Claro que cerrando los ojos tenemos mejor concentración, pero está bien para la congregación, pero los que están acá y que tienen que saber lo que está pasando, tienen que estar pendientes de cada señal que el líder les dé. Amén. Gloria al Señor. Insisto, todos los involucrados en la alabanza deben estar en la medida de lo posible muy pendientes, con los ojos abiertos, atentos al director. Algo que los líderes de alabanza deben saber es que ellos a su vez deben estar sometidos también a las indicaciones del pastor. No se puede ser un buen líder si no se está sujeto a sus autoridades. Los pastores realmente, hermanos, tienen la última palabra en todo lo relacionado al culto, pues son ellos los responsables finalmente delante de Dios. No se me olvida a mí, en los Estados Unidos, yo pastoreé un tiempo allá, y había un hermano que era el director de la alabanza, pero él siempre se pasaba, media hora, 45 minutos, y no entregaba el tiempo. Yo le decía, hermano, le hacía yo los gestos ahí, ¿verdad? Y el hermano lo que hacía era cerrar los ojos para que, ¿verdad? Y decía, era salvadoreño, y decía, el tiempo es del Señor, hermanos, el tiempo es del Señor, hermanos. Como quien dice, a mí no me esté cortando porque el tiempo es del Señor, ¿verdad? Bueno, después de mucho tiempo de estarle yo pidiendo que por favor me entregara el tiempo para predicar en el tiempo correcto, ¿entiende? Y no lo hizo, pues ya tuve yo que tomar las medidas y lo saqué del ring y lo puse en disciplina. Le dije, mire hermano, ahorita ya no va a dirigir, ahí le aviso, ahí le aviso. No muy le gustó, pero es la única manera, ¿verdad? Porque no se sometía a lo que el pastor le estaba diciendo. Amén. Gloria al Señor. Recuérdense, hermanos, que los más propensos a caer en orgullo, rebelión y en otros pecados en la iglesia son aquellos que llevan la alabanza y la adoración. Eso lo estuvimos viendo muy al principio. Así le sucedió a Luzbel, el director de la música y adoración en los cielos, ¿verdad? Entonces tengan cuidado los directores de alabanza y los músicos de no caer en esos problemas. Sométanse a pastor. He notado que debido a que los líderes se les ha delegado autoridad, porque se les ha delegado autoridad, se les entrega a la iglesia prácticamente para la mitad del culto, porque dirigen una hora, digamos, ¿entiende? Entonces se les ha delegado autoridad y ellos ven que todos les obedecen, ¿verdad? Si ellos dicen cuando están dirigiendo, levanten sus manos, todos levantan las manos, ¿entiende? Si ellos dicen cierren los ojos, todos cierran los ojos. Oremos, todos oran, ¿verdad? Entonces ellos están viendo que como que tienen autoridad, ¿verdad? Y entonces eso empieza a trastocar su corazón y el orgullo empieza ahí a manifestarse y se empiezan a infatuar. Otro asunto, el hecho que el líder de alabanza tenga el micrófono y tenga la dirección temporal del culto, eso no les da derecho, ya mencioné algo anteriormente de esto, eso no les da derecho a ponerse también a predicar, porque les agarra por predicar a los líderes de alabanza y a exhortar a la congregación en cosas que no les corresponde, porque le corresponde eso al pastor, no le corresponde a los líderes de alabanza. El líder de alabanza no se debe tomar atribuciones que no le corresponden, debe limitarse a hablar y a alabar y adorar a Dios, y solamente si hubiera necesidad dar las indicaciones necesarias. ¿Cómo empezar la reunión de alabanza? Muchas veces, hermanos, no hay mucho orden en la iglesia antes de empezar una reunión, así que para captar la atención de los oyentes y dirigirlos, el director puede hacerlo con una oración, ¿entiende? Que todos oigan a través del micrófono, o una lectura bíblica.
Esto hará que todos se ubiquen en sus lugares y se preparen para empezar la reunión. Como ustedes saben, porque todos somos cristianos y vamos a diferentes iglesias, en muchas congregaciones no se acostumbra que el líder de alabanza empiece el culto. En muchas congregaciones es el pastor o algún anciano el que inicia el culto dando la bienvenida, por ejemplo, haciendo una oración o leyendo una porción de la Escritura. O incluso también cantando un canto, de tal manera que cuando el director de alabanza empieza, el culto ya ha empezado. Así que se debe tener la sensibilidad, hermanos, necesaria para continuar el culto exactamente donde lo recibieron. El culto hay veces es como una carrera de relevos, hermanos, es como una carrera de relevos, donde todos los participantes deben tener como finalidad única llegar a la meta y ganar. Gloria al Señor. Se debe aprender entonces a fluir en equipo, Muy bien, otro punto, dirigiendo el fluir. La sensibilidad a la dirección del Espíritu, hermanos, es determinante para un buen líder de alabanza. Sabe, aunque es muy importante tener una lista preestablecida de cantos, como hemos mencionado, no es necesariamente obligatorio que el director tenga que regirse a ese orden estricto de la lista. El director de alabanza debe ser sensible a la dirección del Espíritu. De tal manera que si la unción viene con algún canto y el Señor guía, debiera continuar con ese canto porque está ministrando, entiende, a la congregación, hasta donde el Espíritu le indique, le muestre. Incluso puede omitir y hasta añadir algunos cantos a la lista si el Señor así se lo está pidiendo, si así el Señor le está guiando. Otro asunto es que los directores no debieran aferrarse a estar repitiendo un canto que de veras no está atrayendo la presencia del Señor. Solo por el hecho que está en la lista, ¿entiende? Hay veces es un canto nuevo que nadie sabe y ellos lo quieren meter a puro tubo y no fluye la cosa. No deben de insistir en eso. Se debe entonces ser muy sensibles a la voluntad de Dios en cuanto a los cantos que se están cantando. Sin embargo, repito, sí es necesario tener una lista tentativa de cantos siempre, que por supuesto debe ser idealmente escogida en oración. No deseo ser místico, pero un buen líder de alabanza también debe estar atento a aquellos cantos que el Espíritu ponga en su corazón, incluso en la noche cuando está durmiendo. Muchas veces Él nos ministra o recuerda cantos en la noche, hermanos. Estos podrían ser aquellos que Él quiere quizá que dirijamos en el culto. El Salmo 42 y versículo 8 dice: de día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción será conmigo. Y dice el 77:6: acordábame de mis canciones de noche, meditando con mi corazón. Y Job, capítulo 35, verso 10, dice: y ninguno dice, ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da canciones en la noche? Yo no sé si ustedes han tenido esas experiencias, pero son maravillosas. Y los líderes de alabanza tienen que estar muy atentos a eso, porque el Señor muchas veces da indicaciones de los cantos aun cuando estamos dormidos. Hay otro detalle al que los directores de alabanza también deben ponerle mucha atención. Las iglesias, como cuerpo local, entramos constantemente en diferentes experiencias como congregación. Y hay cantos, hermanos, que cuando se cantan, tocan a la congregación, pues les recuerdan quizá la experiencia que como iglesia, ¿entienden?, acaban de pasar o están pasando.
y entonces les queda como anillo al dedo, pues, ¿entienden? Estos himnos entonces resultan muy apropiados para cantarlos, porque esa es la situación espiritual que se está viviendo en la congregación. Me parece que un buen ejemplo de eso es el canto que cantaron los hijos de Israel después de pasar el Mar Rojo. Ese cántico tenía que ver con la experiencia que ellos acababan de pasar. De hecho, ahí nació ese canto. Pero el punto es que ese canto en particular era el apropiado para la ocasión y no otro canto, definitivamente. Todos sabemos que los salmos son experiencias vividas. Los salmos son experiencias vividas de los salmistas. Los directores de alabanza deben entonces estar muy sensibles, pero muy sensibles al mover espiritual de la iglesia, a lo que como congregación están experimentando. Recuerdo que hace muchos años uno de mis pastores cayó preso, levantaron una calumnia terrible y él pues fue apresado. Y hermanos, la iglesia sufrió mucho por la captura injusta y el encarcelamiento del pastor. Y hermanos, durante todo ese tiempo pues se cantaban cantos de acuerdo a la experiencia que como congregación nosotros estábamos viviendo, ¿me entiende? Que estábamos pasando. Pero se llegó el día en que finalmente se hizo justicia y el pastor sale finalmente libre. Así que los cantos cambiaron radicalmente en la iglesia, cambiaron, y el himno aquel libre, tú me hiciste libre, se volvió más famoso que el himno nacional. Ese se cantaba y se cantaba en el culto y no se dejaba de cantar, porque era algo que traía gozo a la iglesia, ese canto, porque finalmente había hecho justicia a Dios y el pastor estaba libre. Amén, gloria al Señor. Traía una unción, porque era el canto apropiado. Otro asunto importante es que el director de alabanza no debiera permitir que el fluir del río de alabanza sea cortado cuando haya alguna interrupción inesperada por alguna situación. Sucede todo el tiempo, hermanos. Por ejemplo, problemas en los instrumentos, en el sonido, la energía eléctrica, incluso hay veces animales se meten a las iglesias. Lo propio en esos casos es que los encargados, ¿entienden? Los encargados, los servidores o diáconos, qué sé yo, se ocupen del asunto y el líder de alabanza siga dirigiendo a la iglesia hacia el Señor, ¿entiende? A través de los cantos y con serenidad, ¿verdad? No se me olvida, una vez estábamos en una iglesia en un pueblo, ¿verdad? Y un amigo mío, pastor también, éramos jóvenes en ese entonces, estaba dirigiendo la alabanza. Y hermanos, de repente se mete un ronrón de esos negros, así, y empieza a volar y se pasaba por todas las bancas. Y todos los hermanos lo que menos estaban era cantando, hermanos. Todos empezaron a tratar de capturar al ronrón, los hermanos con sombrero y todo. Y hermanos, eso es un desastre, ¿verdad? Al fin el ronrón se fue acercando hasta donde estaba mi amigo, el que estaba dirigiendo los cantos y pastor también. Y dijo, hermanos, déjenmelo a mí, dijo. Nunca se me va a olvidar eso, hermano. Cabal le llegó así, ¡pum!, lo agarró. Con permiso, hermano, dijo, y se fue hasta la puerta. ¡Pum! ¡Pum! Y regresó y siguió cantando. Esa interrupción sí fue inevitable, hermano, porque nadie logró agarrar el ronrón, lo tuvo que agarrar el líder de alabanza. Pero en general el líder de alabanza no se debe perturbar por estas cosas y debe seguir dirigiendo y que los otros se encarguen de esas cosas. Amén. Gloria al Señor. Ya que estamos hablando de distracciones, una de las cosas más difíciles para los directores sinceros es que aunque no deseen atraer la atención hacia ellos, muchas veces es casi inevitable, es inevitable.
Si en algún momento del culto el director percibiera que la atención de la gente se está centrando en él y no en Dios, debe corregir aquello que está distrayendo a la congregación de Dios y atrayéndolo a él. Debe corregir inmediatamente, porque algo está haciendo que está distrayendo la atención de la adoración a Dios y empiezan a poner los ojos en él. Algunas cosas que los directores deben hacer o no hacer para no llamar la atención a ellos podrían ser las siguientes. Ya hemos mencionado algo al respecto, pero voy a mencionar rápidamente, leer rápidamente esto. El director debe ser un ejemplo de adorador. ¿Entiende? Eso definitivamente no está atrayendo la atención hacia él, sino hacia el Señor. La verdad es que si la gente lo ve adorando, eso es lo que la gente va a hacer. También el director no debe estar hablando más de lo necesario, solo dar las indicaciones, como ya lo he mencionado otras veces. El director no es un predicador, ¿entiende? Él simplemente debe hacer lo que tiene que hacer. Si el Espíritu Santo no se está moviendo, debe dejar que fluya y no debe estar interrumpiendo con más cantos o hablando o dando instrucciones innecesarias. Debe dejar también que el Señor se mueva en profecías y en otras manifestaciones durante la adoración. En el momento de adoración, el director debe tratar de no hacer movimientos también que distraigan a la congregación. Él es un líder y precisamente porque es un líder de la adoración, todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está viendo. Es por eso que en la medida de lo posible debieran evitar hacer cosas que van a distraer a la congregación del Señor y empiezan a poner su mirada en Él, ¿verdad? Si empieza a hacer muchas situaciones, entonces toda la gente está viendo lo que está haciendo el director, ¿verdad? Y entonces ya se pierde el asunto. Hay veces empiezan a hacer muchas cosas ya por pura costumbre, se dice, maña iba a decir yo, pero que realmente no lo que hacen, movimientos y cosas que distraen, ¿verdad? Distraen. Yo creo que lo que debe hacer en todo caso es arrodillarse, cerrar los ojos, levantar las manos, adorar, ¿entiende? Esos sí van a inspirar a la congregación a adorar al Señor. También es sabio que en el momento del cántico a Jehová, alejen el micrófono de ellos. Eso es muy, pero muy importante para los directores. Cuando se está entrando en el momento de la adoración del cántico a Jehová, ¿entiende? Deben alejar el micrófono de ellos para que todos puedan entrar al cántico de Jehová y oír su voz y la adoración de la iglesia, no la adoración de él, ¿entiende? Entonces él empezó a adorar. Un momentito, a adorar, o sea, aleluya, ¿entiende? En lenguas y todo, y entonces aleja el micrófono para que todos puedan entrar en ese río, ¿me entiende? Pero si se mantiene con el micrófono haciendo toda clase de colochos, ¿entiende? Entonces la gente no va a poder hacer nada. Debe estar también atento cuando se está llegando el momento de terminar el tiempo de adoración para no cortar abruptamente la adoración. Sobre todo si la presencia del Señor continúa fuertemente, ¿entiende? Si la presencia manifiesta del Señor está muy fuerte y el tiempo de entregar el micrófono, el tiempo se ha llegado, lo que corresponde es hacerle una señal también discreta al pastor. Él seguramente va a estar pendiente y le va a indicar lo que debe de hacer. Ya sea que le indique también con un gesto discreto que debe continuar la adoración, o si no, el mismo pastor va a hacer señales de que le deje el tiempo a él y el pastor probablemente, debido a que la presencia de Dios está muy fuerte, él mismo continúe
adorando al Señor, pero ya tiene el tiempo, ya el director hizo lo que tenía que hacer. Ahora, si la adoración no está siendo respaldada, no la debe prolongar más. Se llegó el tiempo, entréguelo. Porque algunos como que quieren rescatar el culto que no tuvo presencia del Señor y se pasan 5, 10, 15, 20 tratando de rescatar el culto y lo que están haciendo es hacerlo más tedioso y aburrido todavía. Muy bien, colaborando con los músicos. Para que la unción venga es necesario estar en unidad. Para que la unción venga es necesario estar en unidad. El Salmo, hermanos, 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya hemos citado eso con anterioridad, ¿verdad? Y es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, la armonía entre músicos, directores y todo el grupo de alabanza debe ser muy buena, muy buena, muy buena. Muchas veces, lamentablemente, hay fricciones entre el director y los músicos o el sonidista. Quizá hay rivalidades ahí, ¿verdad? Los músicos y directores, de tal manera que los músicos no colaboran con el director cuando el director les da las indicaciones. ¿Entiende? Hay veces también sucede que los encargados de sonido tienen problemas con los músicos o con los directores o con alguien del coro de apoyo y no les ecualizan sencillamente porque no se les da la gana, ¿verdad? ¿Entienden? Y hermanos, finalmente la iglesia es la que sufre, ¿entienden? Así que todos tienen que estar en armonía, son un equipo que tienen que estar fluyendo de una manera apropiada. Todo esto, hermanos, si no se hace, esto es letal para un culto. La congregación se da cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Que no hay armonía dentro del grupo. Y peor aún, estorba la presencia del Señor. Recordemos que el Señor solo desciende donde hay que armonía, según acabamos de leer en el Salmo 133. Los músicos, los de sonido, los del coro de apoyo, los de las proyecciones, etcétera, todos absolutamente de estar en armonía apoyando al director. Como ya mencionamos, los músicos y todo el equipo de alabanza también deben tener con anterioridad una lista de cantos que se van a cantar. Lo ideal es que se reúnan como mínimo media hora antes del culto, así ecualizan las voces, en fin, todo, ven los volúmenes, ven todos los instrumentos que estén listos, afinados, con anticipación. Pero principalmente para buscar al Señor juntos y empezar como un equipo con el solo objetivo, hermanos, de dar en el blanco, ser verdaderos adoradores. Amén. Gloria al Señor. Para que cuando empiece el culto, hermanos, no estén, bueno, sí, 1, 2, 3, sí, que no sé qué, que subirle, que bajarle, que está la gente ahí, pues, por Dios santo. Vienen invitados y empiezan a oír, no está bien. Ya cuando viene la gente, ya todo está listo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien. Vamos bien. Voy a hacer un paréntesis y esta es una añadidura que tengo a mis notas y que he preparado para este curso, porque lo creí muy interesante. En la cultura hebrea, los nombres
que los hombres de Dios les ponían a sus hijos eran puestos por inspiración divina. Eran puestos por inspiración divina. Y resultaban proféticos esos nombres para ellos. O sea, como que les marcaba el destino. Por supuesto, cada uno de esos nombres bíblicos, hermanos, también están llenos de enseñanzas para nosotros. ¿Por qué? Porque somos también el pueblo de Israel espiritual. Somos el pueblo de Israel espiritual. Por ejemplo, los significados de los nombres de las 12 tribus de Israel, hermanos, tienen un mensaje para la iglesia. Tienen un mensaje indudablemente para la iglesia. Sus nombres realmente son muy reveladores para nosotros hoy. Cada uno de los nombres de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel, tiene un mensaje muy revelador para nosotros porque somos el Israel espiritual. Creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que cada creyente y cada iglesia local espiritualmente pertenece a una tribu, pues, a una tribu, como en el tiempo antiguo pertenecían los israelitas a una de las 12 tribus, ¿entienden? Cada iglesia local, cada creyente puede identificarse con una tribu de acuerdo a su llamado. De acuerdo a su llamado. ¿Entiende? Cuando ve el significado de los nombres, entonces puede entender por dónde está su ubicación, a qué tribu pertenece. Por ejemplo, Rubén. Rubén significa ved al hijo. Y cómo quisiera poder hablar un poquito sobre cada uno de el significado de los nombres de los 12 hijos de Jacob, para que nos pudiera dar una idea de nuestro llamado en particular, como creyentes en lo individual y como congregación también, porque las congregaciones son como tribus de el Israel espiritual. Rubén significa ved al hijo. Simeón, el que oye o oír. El que oye o oír. Interesantísimo, ¿eh? Leví, sujetado o juntado. Eso es lo que significa Leví. Judá, ¿qué es? Alabanza. Judá es alabanza. Dan, juicio. Dan, juicio. Neftalí, mi lucha o conflicto. Gad, fortuna. Gad, fortuna. Aser, feliz. Aser, feliz. Issacar, recompensa. Zabulón, morada. También puede significar el que honra y exalta. José, añadidura. Y vamos a incluir acá a Efraín y a Manasés, hijos de José. Efraín, fructífero o fértil. Y Manasés, el que hace olvidar o olvido. Y por último, Benjamín, hijo de la diestra. Hijo de la diestra. Hay todo un mensaje en cada uno de los significados de los nombres de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel, que al conocerlos podemos ubicarnos y saber a qué tribu espiritual nosotros pertenecemos. Ahora, meditemos brevemente sobre Judá, porque es nuestro tema, ¿verdad?
sobre Judá. Su nombre significa alabanza. Su nombre significa alabanza, celebración. Y la razón por la que escogí hablarles sobre Judá es porque estamos dando un curso precisamente de alabanza y adoración, y estoy seguro que muchos de los que aquí están presentes sin duda pertenecen espiritualmente a la tribu de Judá. Su llamamiento seguramente es ese, el de ser ministros de alabanza en algún área en su iglesia. Cuando Judá nació, su madre Lea dijo estas palabras, ahí en Génesis 29 y versículo 35. Cuando Judá nació, Lea dijo lo siguiente: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Lea, la madre de Judá, dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, que eso es lo que significa alabanza. Ahora, fíjense bien lo que voy a decir. La pregunta forzosa es: ¿estaba en realidad Judá, el hijo de Jacob, haciendo honor a su nombre? ¿Estaba realmente Judá haciendo honor a su nombre? ¿Sabe? El plan de Dios para Judá era que su vida fuera una verdadera alabanza a Dios. Ese era el plan de Dios. Por eso el nombre que tenía, que el Señor le inspiró a Jacob, su padre. ¿Entiende? El plan de Dios para Judá era que su vida fuera una verdadera alabanza a Dios, pero lamentablemente su vida no era así. Judá, al igual que sus otros hermanos, no estaban honrando el significado de su nombre, el significado de su nombre. Por ejemplo, con excepción, pienso del pequeño Benjamín, todos ellos tenían serios problemas con la envidia. Vaya si no eran envidiosos, todos ellos. Ellos tenían envidia ¿de quién? De José. De José. Porque era el preferido de Jacob. Era el amado pequeño preferido de Jacob. Jacob realmente a quién de sus 4 mujeres quería. A Raquel, la mamá de José y Benjamín, ¿entiende? A Raquel. Así que le tenían muchísima envidia porque su padre le amaba, porque también tenía sueños, porque su padre le hizo una túnica de colores, ¿entiende? O sea, tenían problemas ellos en su corazón en contra de José. Y Judá igual. Si recordamos la historia de lo que sucedió con José, con sus hermanos, nos vamos a dar cuenta que el que tuvo la idea de vender a José a los ismaelitas fue Judá. Fue Judá, supuestamente para protegerlo de morir, pero igual, el que en realidad técnicamente lo vendió a los ismaelitas fue Judá, porque él fue el de la idea. Esto lo vemos en Génesis 37 y versículo 26 en adelante. Entonces Judá dijo a sus hermanos, porque lo querían matar, ¿verdad? ¿Qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. ¿Quién está diciendo eso? Judá.
y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. ¿Por qué? 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. ¿Quién fue el promotor de esto? Judá. ¿Cuánto le dieron por José los ismaelitas? 20 piezas de plata. Yo quiero que empiecen a pensar ustedes. Judá vendió a José, una figura de Cristo, por 20 piezas de plata. Así como 1700 años después, no Judá, pero sí Judas vendió por 30 piezas de plata a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible. Alguien que Dios lo escogió para alabanza de su gloria, porque ese era su nombre, se convierte en una figura del mismo Judas, el traidor, el que vendió al Señor, ¿entiende? A propósito, Judá y Judas vienen de la misma raíz hebrea. Judá y Judas. Qué terrible. ¿Cómo es posible que alguien a quien Dios escogió para alabarlo, ¿entiende?, resultara traicionando, vendiendo, entregando a su propio hermano? Y por favor, hermanos, mientras cuento la historia de Judá, pensemos en la alabanza, en la alabanza. Aquellos que pertenecen a la tribu de Judá ¿están honrando ese nombre? Ahora, a partir de ese desafortunado y terrible pecado que cometió Judá, aquel quien debió haber sido la personificación de la genuina alabanza, hermanos, a Dios, a partir de esa situación empezó a experimentar un declive espiritual tremendo y empezó a tener serios problemas. En primer lugar, vemos ahí en el capítulo 38 de Génesis que Judá cometió un grave error. Se apartó de su familia, se apartó de sus hermanos, de la casa de su padre, cosa que jamás debió haber hecho. Pensemos en la alabanza. Y como es natural, y afuera de la cobertura de su padre Jacob, de la protección de la familia, resultó haciendo lo indebido, hermanos. Se casó al igual que su tío Esaú con una cananea. Judá se casó con una cananea. En realidad, Esaú, su tío, se casó con 2 cananeas. Pero igual, este hizo lo mismo. Yugo desigual ahí, ¿verdad? Y el resultado de esa unión, que nunca debió haber sido, es que 2 de sus hijos de Judá, le salieron perversos. Al grado que Dios tuvo que matarlos. Primero mató a Er se llamaba el primogénito, por ser malo. Ese es el comentario, que era malo. Por eso Dios lo mató. Después, a su segundo hijo, Onán, Dios también lo mató, porque no quiso levantarle descendencia a su hermano que
que había muerto por juicio de Dios, no le quiso levantar descendencia con su esposa viuda llamada Tamar. ¿Entiende? La ley obligaba que si una mujer enviudaba, el hermano le tomaba a esa mujer y le daba descendencia a su hermano. Le daba descendencia a su hermano. Pero él no quiso hacer eso. Entonces Dios también mató a Onán porque no quiso dejar preñada a Tamar. El turno ahora le correspondía a Sela. Sela era el pequeño de los 3 hijos de Judá. Así que Judá le dijo a Tamar, la viuda, ¿verdad?, del primogénito, que esperara que creciera Sela porque todavía estaba muy chamaco, estaba muy patojo. Pero que cuando creciera, él se lo iba a dar a ella para que le suscitara simiente. Sin embargo, cuando Sela creció, Judá nunca se lo dio por esposo a Tamar. Y para no hacerle larga la historia, hermanos, Judá enviudó, o sea que se le murió la cananea. Y Tamar, la viuda del primer hijo, para no quedarse frustrada sin hijos, se disfrazó de prostituta, de ramera. Y cuando Judá iba pasando por ahí, ella le cruzó la canilla y le hizo ojitos. Y pasó lo que ustedes ya saben. Judá cayó en inmoralidad. Nada menos que Judá. Esta era la situación de Judá. Alguien que su nombre significa alabanza, alguien que debía glorificar y celebrar a Dios, estaba, pero muy mal, alejado de la cobertura de su padre, emparentado con los cananeos, teniendo hijos perversos, viviendo bajo los juicios de Dios, cayendo en incesto, en inmoralidad con su propia nuera, ¿entiende? Hermanos, esto es fuerte, pero es verdad. La historia de Judá es la historia de la alabanza, la historia de la alabanza a través de la historia. Todo esto que hemos estado narrando nos habla de cómo la alabanza ha caído a los niveles más bajos, La alabanza hoy por hoy en general está contaminada, está prostituida, trayendo muerte en lugar de vida y avivamiento, así como lo fue Judá. La vida de Judá en ese entonces era realmente un desastre. Ahora, particularmente, hermanos, yo creo que durante ese tiempo Judá clamaba a Dios en lo secreto para ser alguien que realmente hiciera honor a su nombre. ¿Entiende? Seguramente él como persona quería hacer una verdadera alabanza y adoración a Dios aquí en la tierra. Judá seguramente quería ser digno del significado de su nombre, pues sabía que no lo estaba haciendo. Y Dios, hermanos, quien es grande en misericordia, después de haber tratado duro con él, como hemos estado viendo, hizo que unos 22 años después del incidente que le había marcado para mal, cuando vendió a José a los ismaelitas, 22 años después, tuviera finalmente Judá actitudes totalmente diferentes. ¿A qué me estoy refiriendo? Recordemos que hubo una grande hambruna de 7 años en aquel tiempo y que José a estas alturas estaba gobernando prácticamente Egipto. Así que José fue usado por Dios para traer provisión a todo el mundo conocido
en aquel entonces. Pues bien, los hijos de Jacob tuvieron que descender a Egipto también para poder sobrevivir. Y no voy a contarles toda la historia, pero ustedes recuerdan que cuando los hermanos de José fueron por provisiones, enviados por Jacob su padre, ellos no reconocieron a José. Ellos no reconocieron a José. José sí los reconoció a ellos. Así que José aprovechó esa situación para probar el corazón de sus hermanos, que lo habían vendido y que le tenían envidia y que no lo querían y que le hacían bullying todo el tiempo. Así que lo que hizo José es que retuvo primero por rehén a Simeón, porque ellos le contaron que tenían un pequeño hermano llamado Benjamín. Me están cuenteando. Tráiganmelo y les devuelvo a Simeón. Y agarró de rehén a Simeón con el propósito que le llevaran a Benjamín, a su hermano de padre y madre, de Jacob y de Raquel, al pequeño, a su hermanito pequeño, quien se había quedado allá con Jacob. Él no había ido por provisiones. Y como ustedes seguramente recuerdan, cuando los hijos de Jacob llegaron con su padre y le contaron la situación, Jacob se rehusó dejar ir a Benjamín. No quiso que Benjamín fuera a Egipto para de alguna manera rescatar con su presencia a Simeón. Jacob de ninguna manera quería arriesgarse a perder a su otro hijo del alma, a su hijo menor Benjamín, hermano de madre, de quien él creía muerto, ¿entiende? José, y quien era hijo también de su difunta y amada esposa Raquel. Así que no quería dejarlo ir, no quería dejar ir a Benjamín. Pero hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Esta vez Judá tuvo una actitud totalmente diferente. Judá, al ver que su padre no quería darles a Benjamín para rescatar a Simeón, estuvo dispuesto, hermanos, a responder por Benjamín delante de su padre. ¿Entiende? Estuvo dispuesto a responder por Benjamín delante de su padre. Judá seguramente recordaba la terrible equivocación que había cometido él 22 años antes con su hermano José, y no estaba dispuesto a volver a cometer un error parecido. En aquella oportunidad él vendió a su hermano José, así que en esta oportunidad Judá le dijo a su padre que él se hacía responsable por Benjamín. ¿Entiende? Y dice Génesis capítulo 43 y versículo 8 y 9. Mire lo que Judá le dijo a Jacob su padre. Ahí dice: entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Y mire lo que dice el verso 9: yo te responderé por él. Dámelo por favor, papá. Dámelo por favor, papá. Yo voy a responder por él. A mí me pedirás cuentas. Eso dice Judá. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Notemos cómo ahora Judá sí estaba haciendo honor, hermanos, a su nombre. Ahora sí estaba teniendo la actitud correcta, diferente a la que tuvo 22 años antes. ¿Y saben? Sostuvo esa palabra que le dijo a su padre, porque finalmente su padre accedió y se los dio. Cuando los hijos de Jacob llegaron a Egipto con el joven Benjamín para que se les diera la provisión, José, su hermano, les puso una trampa, porque todavía no lo habían conocido, para seguir probando sus corazones. Y mandó esconder su copa personal de plata, José, en el costal de Benjamín, donde iban todas
todo el trigo. Ahí escondió su copa de plata personal. Y cuando fue descubierta la copa de plata en el costal de Benjamín, entonces José lo acusó de ladrón. Y la consigna era que debía morir. Pero solo lo estaba probando. El propósito de José era ver la actitud que iban a tomar sus hermanos, y especialmente la actitud que iba a tomar Judá, que fue el que lo vendió a él. Ellos no sabían que José era su hermano a esas alturas. Y aquí vemos una vez más la reivindicación, hermanos, de Judá. Su reacción ahora fue excelente, excelente. Ahora sí hizo honor a su nombre. Él empezó a rogar a José que no retuviera a Benjamín, pues él había salido por fiador de él delante de su padre. Y que mejor, dijo él, aprésame a mí. Mejor mátame a mí, pero no lo hagas con este niño. No lo hagas con este niño. 43 de Génesis, verso 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Qué tremendo. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, o sea, Judá, en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Hermanos, esta actitud fue maravillosa, totalmente diferente a la que Judá tuvo 22 años antes con José. Como ya mencioné, él seguramente se acordaba, hermanos, del terrible error que había cometido cuando vendió a José a los ismaelitas en el pasado. Y eso no lo tenía tranquilo, definitivamente, no lo tenía tranquilo durante todos esos largos años. Así que no quiso cometer el mismo error, la misma falta con Benjamín. ¿Qué diferencia? A José lo había vendido, pero ahora estaba ofreciéndose él mismo por su hermano Benjamín. Saben, la historia de Judá tiene un final feliz. Cuando José vio que Judá ya no era el mismo, cuando José vio que Judá ya no era el mismo, cuando vio que su actitud fue otra totalmente a la que tuvo con él cuando lo vendió, José, hermanos, ya no se pudo contener más. Ya no se pudo contener más, y lo que hizo fue, oigan, manifestarse a sus hermanos. Manifestarse a sus hermanos, que no lo habían reconocido hasta ese momento. Capítulo 45 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Cada vez que leo esto yo también lloro, pero voy a tratar de no hacerlo. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y les dijo, porque no lo creían, creo yo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor?
Hermanos, el día viene, aleluya. El día viene y ya está llegando, bendito sea el nombre del Señor, en que Judá será completamente restaurado, gloria al Señor. La alabanza y la adoración serán restauradas en su iglesia y entonces se manifestará a su iglesia nuestro José celestial, aleluya, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta, hermanos, es otra evidencia más de que Cristo no vendrá y no se manifestará a los suyos hasta que Judá, hasta que la genuina alabanza, pues, y adoración a Dios sean totalmente restauradas. Hermanos, la música, la alabanza y la adoración genuinas, sin ninguna duda, serán restauradas y serán una herramienta poderosísima de parte de Dios para traer el más grande avivamiento que jamás la iglesia y la humanidad, hermanos, haya experimentado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, no podemos divorciar los avivamientos de la música, como ya mencionamos en algún momento. Si todos los grandes avivamientos que ha habido a lo largo de la historia han ido acompañados por música y adoración a Dios, imagínense, hermanos, cómo será en el avivamiento postrero que pronto viene. Mis hermanos, todavía no hemos visto nada. Ciertamente su iglesia ya ha estado experimentando cultos lindos, cultos maravillosos. Sin embargo, no hemos visto nada todavía. Estos solo son una primicia, un poquitillo, un adelanto. ¿Entiende? Un adelanto, son arras nada más de lo que Dios está por hacer. De lo que Dios está por hacer. Judá, la alabanza genuina, está siendo restaurada y nuestro José celestial, nuestro Señor Jesucristo, se manifestará como nunca antes a su iglesia. Dios, hermanos, tiene mucho, pero mucho más para nosotros, gloria a Dios. Dios ha prometido en su palabra restaurar espiritualmente las verdades, hermanos, del tabernáculo de David en estos postreros días. Repito, Dios ha prometido en su palabra restaurar espiritualmente las verdades del tabernáculo de David en estos postreros días. Y como hemos estado enfatizando, hablar del tabernáculo de David es hablar principalmente, hermanos, de ese nuevo orden de culto, de alabanza y adoración. Es por eso que debemos estudiar, hermanos, la vida de David. Es por eso que debemos estudiar el tabernáculo de David. Y mañana vamos a entrarle ya de lleno a eso. El tabernáculo que él levantó. ¿Sabe? No es casualidad. Mire lo que voy a decir. Termino con esto. No es casualidad que David era de la tribu de ¿qué? ¿De dónde era David? De la tribu de Judá. Él sí que honró el significado de ese nombre Judá. Él sí cumplió plenamente lo que su ancestro Judá hizo medio a medias, aunque terminó bien, gracias a Dios. Estamos próximos al cumplimiento total, hermanos, de la escritura que dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que va a atraer a la gente a Cristo en el avivamiento postrero? La restauración del tabernáculo, la restauración de la alabanza y la adoración genuinas, no la imitación barata de los
de la música del mundo. Eso no va a traer a la gente genuina a Dios. La gente sincera lo que quiere ver es algo diferente. Algo diferente. Algo grande nos espera, hermanos. Algo grande. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. No muy se acostumbra a hacer esto en los cursos del Instituto Bíblico Jesucristo, pero yo creo que es un buen momento para presentarle al Señor una expresión de alabanza, una ofrenda de palmas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer, Señor. Bendito y alabado es tu nombre para siempre. Gracias porque tienes cosas grandes y maravillosas que todavía no hemos experimentado y que van a ser definitivamente algo que va a revolucionar al mundo entero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.